Shalom a todos. En este vídeo vamos a continuar con nuestra serie de historias clásicas de la literatura judía y vamos a conversar acerca de la famosa batalla de Jericó, la famosa historia donde los muros de la ciudad de Jericó se desploman ante el ejército de la nación de Israel. Esta es una de las historias más conocidas, especialmente cuando se hace alusión a estos muros que caen y se desploman ante un pueblo que ha sido escogido por Dios y que es invencible, y realmente ha sido símbolo incluso de causas de derechos civiles, de causas revolucionarias a través de todo el mundo, y lo han utilizado diferentes naciones e individuos como símbolo de libertad, como que no hay nada que detenga una causa social o a un pueblo, que si se le agrega el hecho de que tienen la guía de Dios, pues ni las murallas ni siquiera pueden detener a una nación. Y esto ha sido otra vez símbolo universal en diferentes culturas, en diferentes causas sociales y revolucionarias por todo el mundo. Pero vamos a analizar un poquito acerca de esta historia que aparece registrada en el capítulo número 6 del libro de Yehoshua, Josué en español, y nos habla acerca de la nación de Israel, que presenta a Jericó como una de las ciudades más importantes a capturar por parte de Josué y los demás israelitas. A este respecto, esta batalla fue tan importante que, de acuerdo a los comentaristas, sin esta victoria de Israel hubiera sido imposible entrar o penetrar a las demás ciudades de la tierra de Canaán. A este relato se convirtió realmente en la batalla más famosa probablemente del pueblo de Israel en esta lucha por tomar la tierra que Dios haya prometido a los patriarcas de Israel, y en este momento la nación estaba tomando posesión de ella, o más bien luchando contra los que estaban allí, en este caso los cananeos. Y a este respecto nos muestra todo el relato de que los israelitas, de acuerdo a la orden de Dios revelada a través de Yehoshua, marcharon alrededor de la ciudad de Jericó por 6 días, una vez al día, iban sonando los cuernos de carnero. Cuenta el relato que en el 7º día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces consecutivas, y en la última ocasión continuaron sonando el carnero. Y luego de un grito de guerra muy fuerte de parte de la nación de Israel, cuenta el relato de que milagrosamente las murallas se desplomaron frente a los ojos del pueblo, o del ejército de Yehoshua en este caso. El relato nos dice de que inmediatamente todo Israel, el ejército, entró y tomó posesión de la ciudad, demoliéndola completamente, y realmente al parecer quedó todo el mundo exterminado, a no ser de Rahab y los que estaban con ella en su casa. Más tarde cuenta el relato incluso de que Rahab, que en un momento había sido prostituta, se convierte en la esposa de Yehoshua, de Josué, y realmente una persona que en su momento luego pues tuvo fe en la deidad de Israel, etcétera, etcétera. A este relato sabemos que comentan los académicos y los estudiosos del tema de que fue significativo porque la nación de Israel no contaba con los recursos suficientes como para derribar una ciudad amurallada como Jericó. Por tanto, esos muros parecían impenetrables, de no ser por este relato que encontramos en el texto de que las murallas caen de forma milagrosa. Sin mencionar, por supuesto, que los arqueólogos y otros historiadores no dan credibilidad a tal hecho, pero bueno, estamos mencionando todos los detalles referentes a la historia. A este relato, el relato del capítulo 6, versículo 26, menciona una maldición que pronuncia Yehoshua contra toda aquella persona que intente reconstruir Jericó. La maldición de Yehoshua es que aquel que intente tal cosa, primeramente pagaría con la vida de su primogénito. Si, cito textualmente, dice lo siguiente: que ponga las fundaciones de la ciudad pagará con la vida de su primogénito, y el que levante sus puertas pagará con la vida de su hijo más joven. Y increíblemente es una de las profecías que más adelante la vamos a encontrar una mención al respecto en el libro de Sefer Melahim Aleph, primero de Reyes, capítulo 16, donde se habla de un individuo llamado Abiram, que realmente intentó reconstruir la ciudad de Jericó, y efectivamente cuenta el texto de que pagó con la vida de su primogénito. Este individuo se llamaba Abiram, y
puso la fundación de Jericó y pagó con la vida de su primogénito, y levantó las puertas y pagó con la vida de su hijo más joven, de acuerdo a este texto del libro de Primero de los Reyes. Y aquí fue cuando ya se rompe al parecer esta maldición y la ciudad es reedificada. Vamos a tener que incluso en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 2 en adelante, vamos a tener diferentes profetas de Israel como Eliyahu, Elías o Elisha, Eliseo, que incluso van y pasan días y se quedan allí en la ciudad de Jericó hasta este día. O sea que ahí se rompió la maldición de esta ciudad y fue nuevamente reedificada, y los profetas pasaban días allí y demás miembros de la nación de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, lo significativo de este relato otra vez es como de forma milagrosa realmente tomaron esta ciudad, la nación de Israel. Y cuando uno lee el libro de Yoshua, de Josué, a veces puede ser incluso un poco perturbador para las personas de hoy, del tiempo moderno, cuando leen de tantas batallas de Israel, en muchos casos batallas sangrientas, enfrentamientos tanto de los israelitas contra los cananeos, como en muchos casos masacres o derrotas de Israel, miles de hombres muertos, y terrible, mucha violencia y mucha sangre a este respecto. Y muchos se cuestionan este hecho de cómo Josué tuvo que, en este caso, en esta batalla por tomar la tierra y luego de mantener la seguridad de la tierra, en muchos casos realmente fueron medidas fuertes de mantener la seguridad, la paz de la nación. En muchos casos no quedaba otra de matar realmente. Y muchos comparan este hecho a la nación de Israel en estos tiempos modernos, el Estado de Israel, como por mantener la seguridad y la paz de sus ciudadanos, en muchos casos, y teniendo presente que está rodeado completamente de enemigos, no queda otra alternativa en muchos casos que recurrir a batallas, enfrentamientos. Y algunos han comparado esto con el relato del libro de Yoshua, de Josué, porque cuando otra vez se lee este libro y se ve tantas batallas, la nación de Israel, un pueblo santo, ¿cómo puede ser que esté luchando? Y es el hecho de que los que hablan de tal manera realmente no comprenden el pensamiento judío. La Torá especifica de que si está permitido la violencia, siempre y cuando sea para salvar la vida de una persona, para mantener la seguridad o luchar por la fe, la seguridad de un pueblo. Y en este caso era una batalla constantemente de Yoshua con las demás naciones, y algunos también citan este caso de Israel hoy día, que también está rodeado de enemigos, luchando por mantener la paz y la seguridad de sus ciudadanos. Entonces hay una comparación aquí a este respecto con los acontecimientos del pasado y del presente. Lo menciono otra vez como un dato curioso o una afinidad que han encontrado los comentaristas al respecto. Hasta aquí este vídeo acerca de esta famosa batalla de Jericó y de sus muros que cayeron desplomados frente a los ojos de la nación de Israel como muestra de victoria y de la aseguranza de su Dios que estaban con ellos. Gracias a todos por la atención. Nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones para todos.